estamos iniciando. Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí. Los que ya están aquí con nosotros, pues compártanlo. No sean gachos. Compartan el en vivo en su Facebook, en sus redes sociales como WhatsApp y todo eso. Y manden un mensajito. Estamos respondiendo todo. Así es, así es. Empezamos unos 2 minutitos de lo que arreglamos unas cositas. Los micros han sido abiertos para escuchar nuestras melodiosas voces graves y sensuales. voces. Sí, ¿no? Yo creo, ¿no? Así es. Muy bien. Antes que nada, buenas noches. Todavía no estamos a cámara, o sea... No, Sí, pues, o sea, sé que no nos estamos viendo, pero que nos estén escuchando. Se está Entonces, escuchando. ahorita, en un ratito, salimos a cámara. ¿Qué tal ya? O sea, mira. Y aparece. Me salió mago el güey. Obvio. ¿Qué 11:03? Buenas noches. Rack. Tardes, días, provecho si estás cenando, comiendo o lo que estés haciendo. Pues nosotros tenemos muy bien. Nosotros tenemos sopita, así que... Sí. Vamos de aventarnos una cena de estudiambres. Así. Bueno, Paul, hemos hablado No. a lo largo de... Se acaba el episodio. A lo largo de nuestro pequeño proyecto, Sí. Postmortem, hemos tocado así historias de asesinos seriales. Un poquito a fondo. Varios personajes, varias historias, varios Exacto. casos. Así es. Visto así más es. o menos por qué lo hacen, lo hicieron, un poquito de la vida que tuvieron. Manejan un patrón, ¿no? Básicamente. Algo así. En su mayoría. Ujú. Sí, comparten muchas cosas y toman inspiración también de otros, sí. de otros cabrones. Regularmente personajes ficticios, ¿verdad? Uh-huh. Pues, siguiendo con esta trama, hablaremos de asesinos seriales. Ahora sí, en general. O sea, nos vas a decir Empecemos un por poquito qué, de un por qué es, qué es, a qué se refiere.
a quién se le ocurrió decir, es un asesino serial. Ok. Sí. Sí. Muy bien. Pues, tú me dices, ¿quieres que empecemos? No, tú sigue, tú continúa. Ok, perfecto. Mi nombre es Altair, él Y- es Carlos, y esto es Postmortem. Ay, güey, sí nos salió sincronizado. Sí. Muy bien. Pues el término asesino en serie o serial killer fue acuñado por Robert Ressler, un ex militar y agente del FBI. En la década de los 70, perdón, Tiempo. aunque... No hay text. Sí, como mientras hablas. No hay ningún problema, güey. Las 60 los episodios, sí. Sí, ya estoy acostumbrado. De hecho, nos lo dijeron. No sé si viste. No. Carlos siempre leyendo muy bonito y Altair tragando como puerco. Sí. Güey, no vi ese comentario, pero... No, pues sí. Pero ya es costumbre, o sea, Sí. ya es algo muy, muy nuestro. Ahí si quieren, pues cáiganle ahí sopita. Provecho. Gracias. Perfecto, pues en la década de los 70, aunque el concepto existe desde principios del siglo XX. Anteriormente se le denominaba asesinos de extraños o asesinos múltiples, y pues Ressler se inspiró en los seriales cinematográficos que veía cuando era niño, para crear una metáfora de los crímenes cometidos por un mismo individuo con patrones semejantes. Un asesino en serie o asesino serial es aquel que mata a 3 o más personas, mediando entre los crímenes un lapso determinado de tiempo durante el cual el criminal no mata, aunque sí recuerda frecuentemente los asesinatos. Este lapso generalmente es de algunos días, aunque a medida que el asesino comete más crímenes es frecuente que los lapsos se acorten. Algunos... ¿Es más recurrente? Ujú. Sí, ya es cuando le empiezan a encontrar el gusto a matar, güey. Van y agarran al primero que se les atraviese. Que es en la mayoría de casos, ¿verdad? Hay otros que sí estudian a sus víctimas. Ok. Pues bien, algunos investigadores afirman que inclusive con una sola víctima puede detectarse un asesino en serie potencial, basados en su intencionalidad, y se considera que al detener al criminal se trunca la secuencia homicida. Las causas de origen de un asesino en serie son multifactoriales. Se ha observado que a la mayoría de ellos les han dado golpes en la cabeza, han tenido episodios de violencia, de abuso sexual en su infancia, y también cuando son niños frecuentemente padecen... Bullying. Sí, o sea, son bulleados, empiezan a tener ciertas acciones que para ellos es normal, pero realmente no lo es, como arrancar cabezas de palomas, güey. Sí, o sea, para lo ven, digamos, por el trastorno que tiene, Ujú. lo ven cotidiano, normal. Sí, justo, o sea, matan Sí. animales, insectos, pajaritos, perros, gatos, pero lo ven normal. También suelen mutilar a muñecos, presentar tendencias pirómanas y practicar juegos que concluyen con un supuesto asesinato o una muerte actuada. ¿Quieres Gustan- decir que sí, el de Toy Story era un asesino serial o te Muy presenta- probablemente ese güey sí... Presenta conductas, Ajá, ¿no? como que ese vato No está bien de su cabeza. ahorita está en el bote o algo, güey. Trabaja en la basura. Ándale. Oye, sí es cierto. Según las teorías, está dando un concierto en Coco. El otro KLK. El Joel. Andrea Ok. dice ya llegué. A huevo, hola Andrea. Y Waldo dice cerveza. Pero Saca. con tono de cerveza. Cerveza. Mira, así como en las radiofusoras, güey. Sí. Ok, muy bien. Bienvenidos 99.3 Pues- Radio Postmortem. Muy bien. Pues ellos gustan de desafiar lo que ya está establecido. Presentan conductas audaces y delinquen con facilidad. No respetan las leyes ni las jerarquías, aunque a veces, por conveniencia, se apegan a ciertas reglas sociales. Son grandes actores. Sí, efectivamente, son grandes actores. Sí. Mienten con facilidad y son mitómanos. Por lo general, presentan conductas sexuales atípicas o patológicas, o sea, como las parafilias, y muchos consumen y coleccionan pornografía en libros, revistas o películas. Sus motivaciones al matar incluyen la necesidad de calmar un impulso homicida,
el cumplimiento de ciertas fantasías, casi siempre de contenido sexual, el deseo de sangre, ejercer poder y dominación sobre sus víctimas, perturbaciones o enfermedades mentales que provocan alucinaciones y una profunda distorsión en la percepción de la realidad. ¿Te parece si intercalamos para que tú también comas? Porque se te enfría. Dime dónde te quedas y yo sigo. Ok, déjame terminar esto aquí. Me dices dos. Perfecto. Ok. Muy bien. En la percepción de la realidad y la satisfacción al causar dolor y muerte. Carecen de empatía y cosifican a sus víctimas, a quienes consideran objetos y no sujetos, cosas y no personas. Poseen, en cambio, la denominada empatía utilitaria, encaminada a analizar y manipular a los demás. Casi nunca se arrepienten de sus crímenes e inclusive presumen de los mismos ante los medios de información. Se vuelven cínicos ante la ley. Así es. De hecho, poseen un modus operandi, que es el modo de actuar o las acciones características que tienen al cometer un crimen. Una firma o personificación es el rasgo distintivo de sus crímenes, la manera inconsciente en la que se atribuyen la autoría del asesinato. Y un escenario. Un montaje con falsas pistas y alteración de la escena del crimen para despistar a los investigadores. A las incongruencias detectadas en una escena del crimen se les denomina banderas rojas. Esta clase de homicidas utilizan su ingenio para atraer a sus víctimas o desarrollan sofisticados métodos de tormento y ejecución. Se destacan por poseer una inteligencia por encima del promedio, poseen muchos recursos intelectuales y casi siempre son dueños de una fuerte personalidad. Seductores o disfrutan al construir artefactos, habitaciones e inclusive casas completas que acondicionan como cámaras de tortura. Disfrutan con el dolor y el miedo de sus víctimas y van perfeccionando sus técnicas a medida que va pasando el tiempo. Son muy minuciosos en lo que hacen. Ellos ven, digamos, el asesinar, el torturar, herir a alguien de manera artística. Para ellos es se puede lo más decir perfecto posible. hasta cierto punto que son demasiado perfeccionistas, güey. Como que no, del corte lo hice mal. Sí, justo. Te quiero matar, pero primero vas a sufrir, entonces no te voy a cortar ni aquí ni aquí. Te corto por aquí, te va a doler, pero no te vas a morir. Un ejemplo, digamos, una persona que haya estudiado, digamos, no sé, medicina o que sepa lugares Ahorita más... hay uno aquí. ¿Ah, sí? Hay un doctor. Lugares Ahorita exactos donde dices, ok, aquí no siente dolor, pero acá va a sufrir un... Sí, la va a doler mucho, no se va a desangrar y no va a morir. En comparación de los otros que no son asesinos seriales y solamente, ¿cómo se dice? Solamente son terroristas, ¿se puede decir? ¿O cómo se le puede decir? Allahu Akbar. Un asesino. Un homicida. Un homicida, de que nomás por matar y ya. Los asesinos seriales son más inteligentes, son más meticulosos en todo lo que hacen. Un caso de ellos pues viene siendo Zodíaco, que viene en un futuro. Zodíaco está muy bueno. Sí. Ok. De hecho, los asesinos en serie atraviesan por varias fases y atraviesan cada una fase cada vez que van cometiendo un crimen. La primera es la fase áurea. El asesino se refugia en sus fantasías que casi siempre giran alrededor de muerte, sexualidad y violencia. Su contacto con la realidad se debilita. De ahí pasamos a la fase de pesca. El homicida comienza a acceder y acechar a víctimas potenciales. Con frecuencia vaga por las calles, a pie o en un vehículo que pues previamente van rondando por la calle y van como de, güey, pues podría matarla o podría matarla. Se albergan en su mente, en su pensamiento. Básicamente crean un personaje y viven dentro de esa realidad. Justamente. Es por eso que dice Carlos que son muy buenos actores. De hecho, en su tercera fase entra la de seducción. El criminal atrae a sus víctimas potenciales, se gana su confianza o provoca encuentros, pues, casuales con ellos, ¿no? Te vemos. ¿Qué tal si nos vemos? Oh, está bien. Y esto le produce cierto placer. Pasamos a la fase 4, la de captura. El asesino ataca. En este punto puede secuestrar a su víctima. Es también el momento en que ejerce la crueldad. Viola, maltrata, amenaza, golpea, tortura y mutila. Y si corresponde a su perfil, documenta sus acciones en video o en fotografías. La quinta fase, el asesinato. El homicida consuma la muerte de la víctima, siempre por medios violentos. Para ello utiliza un método preferido,
que varía según el perfil del asesino. Estrangular, disparar, desangrar, ahorcar, quemar, asfixiar, ahogar, golpear, envenenar, entre otras. Pasamos a la fase 6, la fetichista. El criminal elige el trofeo o... Tipo... ¿Estás bien? El chilito. Cochinote. No, de la sopa. Ajá, sí, pues sí, obviamente. Estamos... Esto es family friendly. Exacto. Muy bien. No, adelante, ya. Ya, sigue, ya. Muy bien. Pues en la fase 6, el fetichista, el criminal elige el trofeo o el recuerdo de su acto. Pueden ser las fotografías o videos que haya tomado, o algún objeto relacionado con la víctima. Es también el momento en el cual mutila el cadáver para guardar uno o varios trozos. Muchos aprovechan este momento para violar los cuerpos descuartizados, enterrarlos o tirarlos en algún lugar. Lo que hablábamos de ahorita de las parafilias. Algunos asesinos en serie, aparte de ser homicidas, son también necrófilos. Necrofilia, para los que no saben, es tener sexo con muertos. Así es. Luego entramos a la séptima fase, la fase depresiva. Algunos investigadores equiparan esta etapa con el relajamiento postcoital. Muchos agresores tienen pensamientos suicidas. Entramos a la fase de meseta. El asesino se tranquiliza, recuerda sus crímenes, contempla los objetos obtenidos, reúne recortes de prensa sobre el suceso, se dedica a escribir cartas, se acerca a los sitios donde ha matado, intenta establecer contacto con familiares de sus víctimas y autoridades policiales, e inclusive asiste a los entierros. Este periodo de supuesta calma dura hasta que las fantasías y la necesidad de matar regresan. De hecho, eso de los trofeos es en parte cierto. Por ejemplo, el episodio pasado que hablábamos del asesino Taku, que se llevaba la ropita de las niñas. Escribir cartas se ve con el asesino del Zodiaco, que mandaba cartas a la prensa para hacerlo público, para decir, güey, yo lo hice, anexaba ahí pruebas. En este caso mandaba... Cartas. Una carta con tela de una persona a la que había matado. Eso sí, intentaba hacerlo. Intentaba verse retrasado al escribir. Bueno, teóricamente. O sea, eso se estima, ¿verdad? Así es. Pues ciertas clasificaciones dividen a estos criminales en organizados y desorganizados, que era lo que estaba comentando ahorita Paul. ¿Qué es un asesino serial organizado? Bueno, pues tienen un coeficiente intelectual normal o alto, llevan una vida social activa, provienen o pertenecen a la clase social media o alta, pueden ser casados o tener una pareja estable, poseen un vehículo propio en el que se trasladan para cometer los crímenes, tienen un trabajo estable y gozan de cierta solvencia económica, planean sus crímenes con antelación, con frecuencia conocen a su víctima, portan un kit de asesinato con los instrumentos que utilizarán para cometer el crimen: cuerdas, linternas, armas de fuego o armas blancas, esposas, entre otras cosas. Acostumbran violar y torturar antes de matar a su víctima. Son cuidadosos, eliminan las pruebas o tratan de no dejar indicios sobre su identidad. Luego tenemos a los desorganizados, que tienen un bajo coeficiente intelectual, llevan una vida social mediocre. O sea, Provienen... no son listos, pues. Ajá. Provienen o pertenecen a la clase social media, baja o baja. Por lo general son solteros, no eligen el escenario del crimen y cometen los asesinatos en el sitio donde encuentran a la víctima. Improvisan sus actos, no portan armas y con frecuencia utilizan objetos que se encuentran en el lugar del crimen. Y no conocen a las víctimas. O sea, no es matar por matar. Sí, para saciar esa sed de sangre, ese sentimiento. También se trasladan a pie o utilizan el transporte público, y si utilizan un vehículo es prestado, robado o se encuentra en malas condiciones. Matan a su víctima, a veces con crueldad, pero no la violan mientras vive ni la torturan. Dejan pruebas de su identidad en el lugar, como ropa, documentos, huellas digitales, cabellos, restos de fibras, sangre, semen, saliva, orina, excremento, entre otras cosas. La relación de los asesinos en serie con los restos de sus víctimas es muy simbólica. Algunos son necrófilos. Como comentaba Paul, mantienen contacto sexual con el cadáver o con trozos de él.
Otros que son necrófagos, que comen pedazos del cuerpo, a veces por varios días. Necrómanos guardan partes como recuerdo. Otros que son necrógrafos, les toman fotografías a los restos. Unos más visitan los lugares donde han sepultado o abandonado los cadáveres e inclusive llegan a desenterrarlos. La mayoría de los asesinos son extremadamente fetichistas. Guardan trofeos o recuerdos físicos de sus crímenes. Volvemos con fotografías, prendas de vestir, joyas, credenciales o inclusive algunos miembros de las víctimas, que los ayudan a revivir sus acciones y sirven como parte de una colección cuyo significado es claro y únicamente para ellos. Otros también recortan y guardan notas aparecidas en periódicos y revistas e inclusive graban noticiarios que informaron sobre sus crímenes. El mayor porcentaje de asesinos seriales son hombres caucásicos de entre unos 20 y 60 años de edad. Hay muy pocos casos de asesinas en serie. Casi siempre matan dentro de su grupo racial y sus víctimas tienen semejanzas entre sí, de sexo, apariencia, ocupación, nacionalidad, edad, clase social, entre otras cosas. También suelen limitarse a un área geográfica determinada, cerca de lugares de trabajo o vivienda. Pueden llevar una vida aparentemente normal, lo que se conoce como máscara de cordura. Muchas veces escriben cartas a la policía, a los medios de información masiva o a las familias de sus víctimas. Necesitan ser reconocidos y gustan de la publicidad y la difusión que se le brinda a sus acciones. Algunos de ellos regresan al lugar de sus crímenes o intentan colaborar con las investigaciones en sus casos. Otros acuden a funerales o sepelios de sus víctimas. Así es. Sí. Como que yo lo maté, pero... Ajá, o sea, yo lo hice, pero no quiero que sepas. O sea, voy a ayudar a encontrar al asesino. Sí. Vamos, encontrémoslo. No sé quién fui. ¿Qué? Ajá, o sea, es algo así. Llegan los imagino llegando a la escena de crimen. El cuerpo allá y cara, yo lo he dejado acá. Sí, no, justo. Alguien la movió. Oye, ¿Y tú cómo sabes? Es internet, dijo el Timmy Turner. Vamos con unos casos de los más conocidos. Solamente les vamos a dar así una pasadita por encima, una pequeña untada. Después los vamos a ver de manera profunda. Y cómo no vamos a comenzar esto si no es con el asesino que más conocido se ha vuelto. Ted Bundy. El primero, bueno. Jack el Destripador. Exacto. Jack Vamos the con Ripper. Jack el Destripador. The Ripper, Jack. Sí. Sí, ¿es Jack the Ripper o...? Sí, Jack the Ripper. 1888. Londres, Inglaterra. Jack el Destripador asesina a 6 prostitutas en el barrio de Whitechapel. Ay, ¿viste qué bonito me quedó? Estrangula, degüella y mutila a sus víctimas, extrayendo los órganos internos y amputando partes del rostro de muchas de ellas. Los cuerpos son encontrados en habitaciones o en calle. Se cree que mata a 11 mujeres, aunque solamente 5 son aceptadas por la versión oficial. Entre ellas, Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. El asesino escribe varias cartas a la policía y les envía pedazos de los cuerpos de sus víctimas. Existe más de un centenar de hipótesis sobre la probable identidad del asesino, quien nunca es capturado. Pasamos con otro, es Holmes en Sherlock. No. 1893. Ser un ¿cómo se llama? Película, un detective. No, sí, pero la historia de que era él era un Ok, ahí te lo cuento. investigador o algo así. 1893 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Holmes levanta Holmes Castle o el Castillo del Terror, un hotel con pasadizos secretos, mirillas, trampas, habitaciones ocultas, calabozos subterráneos, una cámara de gas y un horno crematorio. Holmes construye además un cuarto de tortura durante 3 años junto con su cómplice Benjamin Pitezel. Tortura y asesina a varios huéspedes y a mujeres que contrata para laborar ahí.
Luego, disuelve sus cadáveres en ácido o los incinera. También mata a su cómplice y a los hijos de este. Algunos esqueletos los vende y se estimó que asesinó a más de 200 personas antes de ser detenido. Es juzgado y ahorcado a los 35 años de edad. Su madre. Le quiero el otro. Le quiero el otro. Tú come. Shepard. No, No, sí, sé que aquí está el nombre. La parte de arriba, la parte de arriba. Este es el nombre. Ok. Nombre, la foto. Sí. Henry Desire Landru. El Barba Azul de París. Ay, qué siniestro. Que sí existió Barba Azul. Soy Barba Ciega el Qué pirata. cagado, ¿no, güey? Uno de los asesinos tengo un apodo De pirata. pirata. Ya sé. 1914 a 1918, 2 años. París, Francia. Henry Desire. 2 años. Sí, pues 4, perdón. Así como tú con las cuentas ahí en Chihuahua. No, en Soriana. Entonces, pues, sí es cierto. Perdón, 4 años. Henry Desire Landru. El Barba Azul de París publica anuncios en los periódicos con fines matrimoniales. Contacta a varias mujeres con quienes se relaciona amorosamente e inclusive llega a casarse con varias. Después, pues, las asesina y descuartiza, incinerando los restos en un horno que ha colocado en el sótano de su casa de campo en Villa Hermitage. Villa Ermitaño. Se apropia además de su dinero y de sus pertenencias. Mata al hijo de una de ellas, cuyo cadáver también quema. Asesina a casi 300 mujeres simultáneamente. Mantiene un matrimonio estable con su primera esposa y es un padre amoroso. Es descubierto y arrestado y se le juzga a sentencia de muerte. Landru es guillotinado en 1922 en la cárcel de Versalles, porque en ese tiempo, ¿hasta cuándo fue abolida la... como en los 90, 80, 60, ¿no? Por ahí. Pues ver. a este hombre, Cortar al güey las anterior cabezas. le ejecutaron a la horca en 2011. O sea, hay lugares donde todavía ahorcan a los criminales. Te digo, el pasado, Miyazaki, pues fue ejecutado a la horca, de hecho. Y no fue hace mucho de su ejecución. Este fue guillotinado. Se le cortaron la cabeza. Por eso te digo, en París, hasta hace poco, no tiene mucho, no son ni 100 años de que se abolió, se dice, ¿no? Desde que se quitó esa pena de muerte de guillotinazo. Era la más chida, güey. 1928, Nueva York, Estados Unidos. Albert Fish, mejor conocido como el vampiro de Brooklyn. Muy buena. Secuestra a la niña Grace Bott, a quien tortura en su casa de campo y después asesina. Después se come su cadáver a lo largo de 9 días. Escribe cartas a la madre de la víctima narrando cómo la torturó, asesinó y devoró. Mata a otros 3 niños, es detenido y juzgado y sentenciado a muerte. Y se le ejecuta en la silla eléctrica en 1936. Tun, tun, tun. ¿Qué? Es el otro. ¿El que me decías ahorita? El doctor. Ok. 1914. París, Francia. Volvemos a París. Marcel Petiot. O Petiot. Yeah. El doctor Satán, como se le apodó. Un médico francés que aprovecha el caos producido por la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial para engañar a los judíos que desean huir a Argentina, atrayéndolos a su casa para secuestrarlos, y una vez allí, Petiot los tortura y asesina, robando sus pertenencias, incinera los cadáveres en un horno crematorio y después los arroja a un pozo con cal. Detectado por la Gestapo, que es un tipo de organización de policía. Es detenido y torturado, luego lo liberan, es detenido nuevamente, esta vez por la policía francesa, a quienes les asegura que los cadáveres de los agentes que los encuentran en su casa son de alemanes y colaboracionistas,
Muertos a manos de la resistencia francesa. Otra vez lo dejan libre y huye en bicicleta. ¡Qué flow! Estilo, güey. De aquí no me alcanzan, culeros. Se va trotando, güey. Sí, ¿qué modelo es? No mames. Lo detienen por tercera vez al comprobar que los cadáveres no son los alemanes. Mata a 63 personas más, aunque solamente se le juzga por 24 crímenes y es condenado a muerte y guillotinado en 1946. Como quien dice, la tercera fue la vencida. Sí, justo. Ya fue cuando lo alcanzaron. Su fuga tipo Homero en la película, ¿no, güey? ¿Ves pegamento? ¿Ves un jetpack? ¡A huevo! El Pegamento. Sí. Ahora demostraré que Homero Simpson tiene pantalones. Sí, justo. Ay, que la cara. Bien, pasamos con David Parker Ray, o El amo del juguetero. 1960 a 1999. Nuevo México, en Estados Unidos, nuevamente. David Parker Ray, o el amo del juguetero, compra una caravana en la cual se establece. Junto a ella, en un carro anexo de metal, construye la caja de juguetes, una recámara de torturas sexuales donde mantiene prisioneras a sus víctimas para martirizarlas a lo largo de semanas. También las viola, mutila y finalmente las asesina, filmando todo el proceso. Diseña varios artefactos especiales para causar más dolor. Su cómplice y amante, Cindy Lee, le consigue nuevas víctimas, hasta que una de ellas escapa y lo denuncia. Detenido y juzgado, es condenado a 224 años de prisión y muere en la cárcel de un infarto. ¿Todavía le queda? Sí, güey. Sí, no. No lo alcanzó a cumplir. Me sonó al clan Trevi Andrade, güey. No amarrados en una regadera en Brasil. Como la morra te las trae, tú rífate, haz lo que quieras con él. Pues bueno. ¿Por qué no le preguntamos ayer? Pendejo. No, güey. Se era matado. Ya sé. Muy bien, pasamos con Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston. 1962 a 1964. Ahora sí son 2 años, güey. Boston, Massachusetts. Albert viola y estrangula a 13 mujeres en sus domicilios, haciéndose pasar por un técnico en reparaciones. Es detenido y juzgado por ataques sexuales, aunque no por los asesinatos, ojo aquí, y fue sentenciado a prisión perpetua. Le dieron la cadena perpetua, pero no por asesino, sino por violín. Pasamos con Ed Kemper, el cazador de cabezas. En 1964 a 1973, en Santa Cruz, California, Ed Kemper asesina a 10 personas. Comienza con sus abuelos, a los que mata cuando apenas tiene 15 años de edad. Tras ser dado de alta de una institución psiquiátrica, se dedica a capturar chicas en autopistas. Luego las viola, las acuchilla, acribilla y decapita. Conserva las cabezas en su recámara y mantiene sexo con los cadáveres. Les amputa las manos para evitar que sean identificadas. Termina su carrera criminal asesinando y decapitando a su madre, tras lo cual viola su cadáver y utiliza la cabeza para tirar al blanco. Luego mata a una amiga de su madre y Kemper se entrega a la policía, confiesa los asesinatos y es recluido de por vida en prisión. Otro icónico, que era el que hablábamos ahorita, le vamos a dar una pasadita, el asesino del Zodiaco. 1968 a 1969. En un año este güey hizo un cagadero. En California, el asesino del Zodiaco ataca en varias ciudades, matando a jóvenes parejas en sitios descampados. También asesina a un taxista. 5 personas mueren y otras quedan heridas o incapacitadas. Aunque se emprende una cacería humana que dura varios años, nunca es identificado. Docenas de sospechosos son detenidos, pero a ninguno puede demostrársele responsabilidad en los crímenes. El asesino envía cartas y criptogramas a la policía y a los medios de información, realiza llamadas telefónicas y manda pistas en sobres. Muchas personas son señaladas como sospechosos, pero el caso queda sin resolver.
Este güey lo chido, bueno, no lo chido, ¿verdad? Pues, qué culero. Para nada Pero chido. lo que hacía de ir a un pinche lugar despoblado, güey, matar a 2 y luego regresar a la cabina de teléfono, que si mal no recuerdo estaba como unos 1 kilómetro aproximado. O no tan lejos de la unos 200 comisaría. metros de la estación de policía, marcaba hubo un asesinato en tal parte y yo fui. Pero lo que Luego- escuché es de que hablaba y... o no sé si eran las cartas o era mediante el teléfono, que decía, este es el Zodíaco hablando, y luego ya... No, eran cartas. En cartas, ¿verdad? Sí, eran cartas. De hecho, cuando escuché el Zodíaco, yo dije, el güey mataba, se fue por Scorpio, Géminis. Y apuesto a que la mayoría lo pensó, no quiero pensar que soy el único. Sí, yo también Pero- lo pensé así. Resulta que no, güey, o sea, es porque como mandó ese criptograma, Ujú. ese mensaje encriptado. Eran símbolos. El que estaba en investigación, quien cubría la nota y todo el rollo, le puso el asesino del código. Y ya después este güey mandó otra carta diciendo, lo saluda Zodíaco. Que fue pues su... No me gusta código. De hecho, Póngame Zodíaco. creo que también Zodíaco por una marca de relojes. O sea, es lo que se estima, güey. ¿Cómo? Es que había una marca de relojes que se llamaba así. ¿Zodíaco? A la madre. De hecho, de todos los ¿Coincidencia? sospechosos, hubo un güey que sí se le acercó mucho, así, machín, güey. ¿El policía? No, como un sospechoso. Al Ok, que sí decías, verga, este güey puede ser. Pero no pudieron como concluir su... Búsqueda. No su búsqueda, sino como terminar de juzgarlo, investigarlo, Ok. porque falleció. Ya no está. Ya No, se sabe o sea, quién es. no saben qué onda, güey, todavía. Pero ese era el que más se acercaba. Pero todavía no se sabe quién es. No. ¿Y cómo saben que está muerto? ¿Mm? No, o sea, el ¿Por qué sospechoso fue que yo te matar? digo. Ok. El sospechoso que más se le acercaba, el que Ok. más, más match tenía con el perfil del Ujú. criminal, falleció. Entonces no saben si era él O no. o qué pedo, güey. Porque ya, pues, Y ahora está como bien. no ha habido más crímenes así por el estilo, fue... Eso es a lo que decíamos ahorita de que son muy meticulosos en todo lo que hacen. En el caso de Zodíaco escribía cartas, pero eran con, digamos, símbolos, dígitos así. No sé si, como te decía cuando veníamos de allá, que es como la fuente de Windings, algo así de... Oh, de, ajá, de Windows, del Word. de Word, de que no, ustedes lo usaron, espero y no haya sido yo el único, en Word en primaria, que abrían Word, que la madre, y luego veían las fuentes y había una que se llamaba Windings, algo así, y escribías digamos una A y aparecía un sol. Ujú. Pulsas una S y aparecía un avión, así. Eran puros símbolos, puros dibujitos, las letras. Básicamente era algo así. Sí, en teoría, pero este güey utilizaba como que las letras para dar a entender una Ujú. palabra. Entonces, Algo similar. después vemos eso, está muy bueno. Muy, Sí. muy bueno. Pasamos con Dan Corll, o mejor conocido como Candyman. En 1970 a 1973, en Houston, Texas, fue dueño de una dulcería. Obviamente, eso atrae a niños y adolescentes con la promesa de regalarles dulces o dinero. Luego, los encierra en un cuarto de torturas donde les arranca trozos de carne, los viola y finalmente los asesina. Uno de sus cómplices, Elmer Wayne, le consigue víctimas a cambio de $200, mata a 28 menores de edad y envuelve sus cadáveres en plástico, amarrándolos como si fueran caramelos gigantes. Antes de enterrarlos, los enterraba en su cuarto, bajito, en su casa. Durante una borrachera, Corll murió a causa de un disparo de su cómplice. O sea, este güey... Se me salió un tiro. Sí. Verga, lo maté. Ay, perdóname. ¿Estás bien? El balazo en la cabeza. Sí, justo. Pues no creo. Pasa- Los muertos no hablan muy bien. La ley del hielo, ahora me la vas a aplicar nomás porque te disparen. No mames, no aguantas nada. Ni un balazo. Muy bien. Te haces El digno. el digno. Hasta frío te pones. ¿Cómo eres frío conmigo? Ya no eres caluroso. Ya no tocas. Bueno, Para ser Candyman, eres muy amargo. Exacto. Eso. Bueno, pasamos con Manuel Delgado Villegas, alias el Arropiero. En Madrid, España, en el año de 1971, Manuel Delgado Villegas, el Arropiero, asesinó a 48 personas. En España, Francia e Italia. La mayoría eran mujeres y, obviamente, como
todo buen asesino serial, las violaba y las estrangulaba. Tras su detención, es internado en un hospital psiquiátrico y fue liberado en 1998. Poco después falleció. Se desconocen las causas. Ahora sí, Ted Bundy, el asesino de estudiantes. 1974. El crush de muchas en ese tiempo. Tenían Es que era muy carismático, güey. Aparte O sea, que- fuera de peor, era una persona muy carismática. Yo lo he visto y dicen que es atractivo. O sea, a mí no se me es atractivo, no sé. Algo está ahí, No, ahí. bueno, es que físicamente como que no, pero o sea, el carisma que portaba el vato, yo creo que era lo ¿O a qué se deberá como que eso? lo enganchaba, güey. El que No tenía sé. tantos fans y que la madre, güey, era un asesino, alguien que mataba a mujeres y todo por igual. Y aún así lo adoraban, algo, que la madre. Es como el caso de Pues es recientemente con dos morritos que metieron a la cárcel, güey. Un güey de pelo rosado. Sí, es que el que te estaba decía, ahí. con No me Demon. acuerdo cómo se llama. Que, ay, no, está Está bien precioso. sí, y la y la tipa- otra morra la- también de cabello morado. que Era decían los vatos, traficante, "Ay, ¿no? pero Algo es- así. Pero es muy linda, yo voy a pagar su sentencia y lo voy a sacar. Yo sé que se acuerdan de él porque parecía... Cuando leía el cabello rosado se me figuraba el pan ese que venden, el que es la mitad rosa y A mitad mí chocolate. se me figuró un chingo a Jake. Se llama Jake, ¿no? El de Enchufe. Sí. No sé. No, el de que parió. Ah, sí, el de... Pues sí, el principal. No, Sí, el que trae lentes. ya todos traen lentes. Ah, chale. El Estos único güey que hipsters. traía su cabello largo pintado Ah. de la chingada, güey. Ah, Pues sí, ese sí, güey sí, se me sí. figuraba mucho. Pues sí, es un... Se podría decir como el síndrome de Estocolmo. No, tanto ¿verdad? porque pues Estocolmo tienen Es que, cuando tienen que estar raptados. amarrarte, raptarte para que puedas Bueno, desarrollarlo, pues, güey. déjame buscar qué es eso. Muy bien. En 1974 a 1977 en Estados Unidos, Ted Bundy, un prometedor estudiante de derecho, asesinó a 36 mujeres que cursaban los estudios en diferentes universidades, a quienes previamente golpeaba de una manera frenética, para después violarlas e introducirles objetos en la vagina, como tubos de acero, entre otras cosas. Es arrestado y se fuga de prisión en 2 ocasiones. Tras su tercera detención es juzgado y se defiende a sí mismo. Se le declara culpable y es sentenciado a muerte. Bundy fue electrocutado en 1989. Pero es cierto, o sea, qué cagado que este güey te haya dicho, yo me defiendo. ¿Viste? Mm. Era buen prospecto para derecho, güey. Mm. Dennis Rader, el estrangulador BTK. 1974 a 1991. En Wichita, Kansas, en Estados Unidos. Dennis, el estrangulador BTK, cuyas letras son correspondientes a Blind, Int, Torture, Eat, Kill, o atarlos, torturarlos y matarlos. Como su nombre lo dice, ata, tortura y mata a toda la familia Otero y a varios miembros de otras familias, en cuyas casas se introduce de manera sigilosa, y en sus días de asesino, Rader trabajaba como policía. Llevaba una vida familiar ejemplar, con su esposa y una hija. Es, además, diácono de la iglesia luterana. La policía logra detenerlo gracias a un disquete que les envió, y es condenado a prisión, obviamente a la cadena perpetua, por el asesinato de 10 personas. A la madre, ahí va esto. Cuídense de los padrecitos y Leibris- policías. Cuídense de la policía, mijo. Leibristrofilia es un tipo de parafilia en la que el sujeto siente atracción por mantener relaciones sexuales con personas peligrosas, ya sean asesinos, ladrones, Ok, violadores, vamos para allá. aunque no tiene por qué llegar a ser un crimen de esta índole. Las personas que se excitan sexualmente o logran el orgasmo mediante este patrón de comportamiento sexual, entre paréntesis, en el que los delincuentes se llevan la palma. O sea, donde lo reconocen. También se ven atraídos por personas que engañan, que son infieles o que son grandes mentirosos. Entonces, aguas. Esta fuerte Sí. afinidad por los actos más o menos atroces de estas personas les lleva a admirarlas, a escribirles y a unirse sentimentalmente a ellas, a veces para toda la vida. Los motivos o razones de este fenómeno son desconocidos para la psicología. Lo deriva como un extremo del fanatismo, el cual más llamativo que saltó a los medios de la comunicación fue el violador y asesino en serie, como dijo Carlos, Ted Bundy. El número de víctimas podría rondar entre las 100 y más, de 100 para arriba. Y cuando su detención se hizo pública, atrajo a docenas de mujeres
tanto a las sensaciones del juicio como transformadas en cartas de amor, como cuando entró a prisión. En el juzgado de Ted Bundy se televisó, Chingo de fanáticas, había un güey, frío no de fanáticos mames. como si fuera un rockstar afuera esperándolo del juzgado y dentro como, pues sí, ¿cómo se dice? Jurado, ¿no? No, juzgados. El juzgado. Pero se les prohibió la entrada a todas ellas, pero aún así estaban afuera apoyándolo y cuanta madre, pues, muy locas. ¡Suéltenlo! Sí. Como Otras que, las morrillas de señor Puntero. ya sé. Esos criminales objetos de la ebristofilia han sido Jeffrey Dahmer, Richard Ramírez o el más conocido quizá Charles Manson, que pues todos ellos son asesinos en serie. Sí. Y pues el más reciente que fue en 2021 que es Devon Erickson, Mm, el de los cabellos bicolor. efectivamente. Así que si tu vato te pega, te trata del asco y aún sigues con él porque lo confundes con amor, Amiga, date cuenta. es ibristofilia. Ah, damn. Y Bien. es una parafilia y es algo que puede llegar a provocarte. No provocar nada, o sea, con todo ese pedo porque puede llegar. No, o sea, sí. Inclusive puede llegar a la muerte. Pero si le güey. empiezas a ligar con un sentimiento, es cuando posiblemente empiece a valer. ¿Sabes? Ujú. Porque lo estás confundiendo y te puede dar estrés, ansiedad, cuanta cosa y te va a afectar. Y vas a desarrollar un patrón por conocer gente de esa misma índole, de esa misma... ¿Me salí de cuadro? No, sigo en cuadro. De esas mismas características, pues. Entonces, dense cuenta. Bien, pasamos con David Berkowitz. No, ok. pendejo. Este es un David mago. Berkowitz, o mejor conocido como el hijo de Sam, que en 1976 a 1977 en Nueva York se dedicó a dispararle a parejas que encontraba en el interior de automóviles estacionados. Mató a 6 personas e incapacitó a 7 más. Envía cartas a los periódicos y los medios dan amplia cobertura a sus crímenes, lo cual lo estimula para seguir matando. Es detenido a causa de una multa de tráfico. Tras ser interrogado, asegura que el perro de un vecino llamado Sam Carr le dio órdenes de matar, No, pues está poseído por un demonio, y con el tiempo confiesa que esta versión es un invento. Se cree que Berkowitz formaba parte de un grupo de satanistas, pero nunca fue comprobado. Es juzgado y sentenciado a 365 años de prisión. Años después emprende una campaña para que los asesinos no puedan beneficiarse económicamente al vender sus historias o su imagen, lo que origina la denominada Ley Berkowitz o Ley del Hijo de Satán. Perdón, del Hijo de Sam. O sea, digamos que un asesino se vuelve muy famoso, escribe un libro, lo publica y gana dinero, pues con esta ley queda totalmente abolida todo eso. Es como de que, pues si escribiste Diokis, carnal, se vendió muy Qué bien. fiasco, güey. Fue un bestseller. Qué fiasco. Fue el mejor libro escrito en la historia, pero a ti no te toca nada. Exacto, güey, justo. Se lo lleva la Aunque imprenta. estés ahí, tu nombre aparezca y todo, no te toca nada. Porque él es muy yucateco. Bomba. Pasamos con John Wayne Gacy. A este huevo lo Oh, conocen, sí. el payaso asesino. Eso. En 1977 a 1978 en Chicago, Illinois. Gacy, el payaso asesino, un obeso contratista exitoso cercano al mundo de la política, secuestra, viola y asesina a 33 adolescentes, cuyos cadáveres entierra bajo el sótano de su casa. En su tiempo libre se disfraza como un personaje llamado Pogo el payaso y anima fiestas infantiles. Cuando el hedor en su casa es insoportable, la policía investiga, presiona a Gacy para que les dé más o menos las pistas y termina confesando. Es juzgado y condenado a muerte en 1980. Pasó 14 años en prisión, pintando y concediendo entrevistas, antes de ser ejecutado en 1994. Su historia inspira la novela de Eso, de Stephen King, y pues, obviamente la película del mismo nombre. Como quien dice, It, eso, Pennywise, sí existió. Bueno, está basado, se parece, pero sí existe. Luego tenemos otro güey, se parece a Shrek. Se llama Andrei Chikatilo. El carnicero. Está con madres. El carnicero de Rostov. Sí. De este güey sí
Sí, me encanta. Tengo por ahí una investigación. Yo le quiero leer a Chikatilo. Es poquito lo que viene ahorita. Sí. Es como un pequeño tráiler Sí. de otras cosas De lo que que se viene. vienen después. 1978 a 1990, Rostov, Unión Soviética, que hoy es pues Rusia. Andrei Chikatilo, o mejor conocido como el carnicero de Rostov, esposo, modelo, catedrático y miembro del Partido Comunista, viola, tortura y mutila y asesina a 53 niños, a quienes acecha y captura en las estaciones de trenes. Les saca los ojos mientras aún viven y les destroza el vientre a cuchilladas. A otros les arranca los testículos a mordiscos, devora partes de los cuerpos. Tras su arresto, se le coloca una jaula para juzgarlo. Es sentenciado a muerte y ejecutada con un disparo en la nuca. Fin. Sí, ya, huevo, como tiene que tener un carnicero. O sea, muy bonito Tú- y todo, pero pues no. Pero pues no mames, dice. Sí. Serás el esposo perfecto y la mejor persona, digamos, del mundo como el que era cazador. Hansen. Ándale, así como ese que, no, pues él nunca, no creo que haya podido matar a alguien. No Pues, mames, era una verga ese güey para disparar, o sea, tú lo veías en competencias de cacería y el vato era el top, güey. Ahí. sí, para ellos era pues Era el, ¿cómo se dice? un líder nato. El mero nalgón de la central, güey. Pero pues sí. Pasamos con Dennis Nielsen, el estrangulador de Muswell Hill. 1978 a 1983, en Londres, Inglaterra, Hill secuestra, asesina, viola, descuartiza y lanza por la cañería a 16 hombres, a quienes conoce en pubs, frecuentados por homosexuales. Un pub es un bar. Un bar, un pub. Un barecito, un antro, que era frecuentado por homosexuales. La policía lo detiene y él confiesa todo enseguida. Es juzgado y fue condenado a prisión perpetua, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más famosos de Inglaterra. 16 hombres. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Milwaukee. Hay una marca que se llama así. De 1978 a 1991, Wisconsin, el carnicero asesinó a 17 hombres tras abordarlos en bares e invitarlos a su casa para sostener relaciones sexuales con ellos. A varios les desmadró el cráneo. Pasamos de un lenguaje muy formal a uno acá y en barrio. Pero sí, a varios les destrozó el cráneo. Les inyectó agua hirviendo en el cerebro, tratando de convertirlos en zombies. Conservó sus cadáveres varios días y los violaba. Luego devoró partes de los cuerpos antes de deshacerlos en barriles de ácido. También guardó esqueletos y trozos de los cuerpos que empaquetó en su refrigerador. Es detenido y sentenciado a 937 años de prisión. Es asesinado en la cárcel a manos de otro prisionero. Chon, chon, chon. Para los que no vieron lo de Robert Hansen, les vamos a dar una pequeña introducción para que se pasen el capítulo allá. Él fue de 1980 a 1983 en Alaska. Robert Hansen, el cazador de humanos, mejor conocido en los bajos mundos como el cazador de prostitutas, era un inmigrante estadounidense. Secuestró y violó a 21 mujeres, a quienes luego llevó al bosque cercano de su casa para obligarlas a escapar mientras él las perseguía, dándoles caza. Una vez que las alcanza, les dispara con su escopeta y entierra los cadáveres. Es detenido cuando una de sus víctimas consigue llegar a una carretera cercana y pedir ayuda. Se le sentenció a 461 años de prisión. Ahí te va uno. A ver si te suena. Abdul Ok. Latif Sharif. Sí. Ok. Para los que no les suena a ustedes, Abdul Latif Sharif fue un químico y asesino serial egipcio que operó en México y posiblemente también en Estados Unidos. Fue conocido mediáticamente como el Destripador, el Depredador o el más famoso, el Chacal de Ciudad Juárez. A huevo. Su nombre tomó relevancia al ser acusado en 1995 de ser responsable de alrededor 20 feminicidios en Ciudad Juárez. Aunque solo fue procesado y condenado por uno, Sharif presuntamente era asesino organizado, nómada hedondista motivado por compulsión sexual y depredador sexual. Este tipo se le atribuyen las muertes de las muertas o las... Sí, ¿no? Las
las 20 de Juárez. En algunos casos. Es que no. No todo en torno a él, pero sí ese es uno de los principales. Así es, entonces pues guáchense. Tenemos historia de ese vato, por si le quieren oír, pues ya se la saben. Aquí los esperamos los sábados. No sé qué más, ¿quién más viene? John Joseph Joubert. 1982, en Maine, en Nebraska, Estados Unidos, mató a varios adolescentes golpeándolos, abusando sexualmente de ellos y abandonando sus cuerpos desnudos en lugares desacampados. Fue arrestado en la base militar donde laboraba y condenado a muerte. Fue electrocutado en 1996. Pasamos con Robert Berdella, el carnicero de Kansas, 1984, Kansas, el carnicero mata a 6 jóvenes, los desmiembra vivos, les quita las vísceras, les inyecta líquido destapacaños, descuartiza los cuerpos y los arroja a la basura. Tras su detención, la policía encuentra su colección de instrumentos de tortura, cientos de fotografías de sus crímenes y varias cintas donde grababa las sesiones de tormento. Es sentenciado a prisión perpetua y muere en la cárcel a consecuencia de un infarto en 1992. Andrés Ulises Castillo Villarreal. ¿No te suena? No. Es un asesino serial mexicano activo en la ciudad de Chihuahua. Violó y asesinó al menos a 3 hombres y violó a un adolescente entre 2009 y 2015. Oh, ya sé quién es el juguetero. No sé. Ese güey se caracterizaba porque tiene otro nombre. El asesino de no me acuerdo qué calle. O sea, no se llama así literal, güey. Es que no me acuerdo en qué calle. Pero no, será el mismo. El modus operandi era de que los seducía, los llevaba, les tiraba el rollo y entre él y otro compañero lo mataban. Una vez que lo mataban, iban y tiraban el cuerpo o lo escondían en algún lado, cerca de esa calle, y les dejaba una pieza de un triciclo encima del cuerpo. Ah, caray, ¿quién no viene eso? Entonces es otro. Ah, caray. Castillo era un narcomenudista, traía a sus víctimas, hombres jóvenes consumidores de metanfetaminas, con la promesa de regalarles droga. Los conducía a sitios apartados de la periferia de la ciudad o a su propia casa. Ahí los drogaba con metanfetaminas, les golpeaba la cabeza con objetos contundentes para incapacitarlos y poder violarlos. Después les golpeaba la cabeza hasta matarlos, desmembraba los cuerpos, siempre con una misma cegueta. Transportaba los restos en una carretilla, para abandonarlos en lugares baldíos, donde les ocultaba parcialmente o en algunas ocasiones llegando a enterrarlos. Se sabe que al menos una de sus víctimas las enterró debajo del piso de su casa. Solía dejar encima de los cuerpos mutilados, juguetes a manera de firma. El juguetero. O sea, ese es el nombre no oficial que le dieron. Digamos el apodo. Ajá. Richard Ramírez. Es el que te estoy diciendo ahorita. El merodeador nocturno que estuvo activo de 1984 a 1985 en Los Ángeles, California. Él entraba a las casas forzando puertas y ventanas, violaba a las mujeres, la mayoría de ellas eran ancianas, y antes de matarlas, pues procedía a hacer el sin respeto. Asesinó a 14 personas. Es arrestado tras una cacería humana y sentenciado a muerte. Contrae matrimonio en prisión. ¿Se casa en prisión el perro? Rodolfo Infante y Ana Villeda, o como se les conoció también, los sádicos de Matamoros. Rudolf Infante Jiménez y Ana María Ruiz Villeda son una pareja de asesinos seriales mexicanos activos durante 1991 en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Con engaños se conducían a mujeres a su casa, prometiéndoles trabajo, y ya en el domicilio las secuestraban durante varios días, las violaban y torturaban hasta finalmente estrangularlas. Mediáticamente fueron apodados como los sádicos de Matamoros por este municipio de Tamaulipas. Aileen Wuornos, o mejor conocida como la Mujer Araña, 1989 a 1990 en Florida. Ella era una prostituta con tendencias lésbicas. Asesinó a sus clientes dándoles 6 balazos en el interior de sus automóviles o hincándolos a un lado de los vehículos, dejando además un preservativo en el asiento trasero de los vehículos como una firma. Mata a 7 antes de ser detenida y es sentenciada a muerte y se le ejecuta por medio de una inyección letal en 2002.
tenemos a Kate Jesperson, el asesino de la carita feliz. 1990 a 1995 en Estados Unidos. Él era un canadiense fanático de las motocicletas, quien conduce un tráiler en el cual recoge a prostitutas o jóvenes, también en autopistas, a quienes después violaba y estrangulaba, abandonando sus cadáveres en los bosques circundantes. Jesper dejaba varias pistas de manera intencional y además rubrica sus crímenes. Lea sus crímenes y las cartas que envía a la policía con una carita sonriente. Mata a 8 mujeres antes de ser detenido y condenado a 3 cadenas perpetuas. Él se atribuye 166 muertas. Desde la cárcel mantiene correspondencia utilizando papel y sobres con su membrete personal, el carita feliz. Un tráiler con la cabina roja en cuyo contenedor hay dibujada una carita sonriente. A la madre. Cristina Soledad Sánchez Esquivel es una asesina serial mexicana quien estuvo activa en 2010 en el municipio de García, Nuevo León, México. Asesinó entre 5 y 6 personas, todos hombres dedicados al oficio de taxista, por lo cual mediáticamente fue apodada como la matataxistas. Ella había contado con la complicidad de un hombre llamado Aarón Herrera Pérez, de 27 años de edad. Cristina Sánchez nació en el seno de una familia pobre. Durante su niñez fue víctima de abusos sexuales en múltiples ocasiones. Quedó embarazada a temprana edad, dando a luz a su primera hija a los 16 años de edad, de nombre María Guadalupe. Ella tenía 15 años para el momento de que su madre fue arrestada. Procreó otros 5 hijos más, 3 mujeres, además de María, y 2 varones, siendo el menor de tan solo 5 años de edad que para el momento del arresto. Sus vecinos declararían que ella solía ser una madre amorosa y atenta a sus hijos. Luis Alfredo Garavito, o mejor conocido como la Bestia de Génova. 1992 a 1998 en Colombia, Luis Alfredo Garavito se dedicaba a secuestrar niños, a los que después violaba y asesinaba. Mató a 172 menores de edad. Es capturado cuando intenta secuestrar a una niña. Tras ser juzgado, es sentenciado a 1000 años de prisión, pero a causa de múltiples apelaciones, esta sentencia quedó reducida a 60 años. No mames, le quitaron un chingo, güey. Sí. Felicitas Sánchez Aguiñón fue una asesina en serie en México, conocida popularmente como la ogresa de la colonia Roma. Nombre asignado por la prensa amarillista, pues México. Responsable de un número indeterminado de abortos y de infanticidios, que se cree que fueron más de 50 durante la década de 1930. En un suburbio de la colonia Roma de la Ciudad de México, donde vivía en un edificio departamental. Fue una asesina organizada, hedonista y sedentaria, que según su profesión se considera como el ángel de la muerte. Se graduó de enfermería y ejerció como partera. A la par de su labor como partera, sostenía un negocio ilícito practicando abortos y traficando infantes. Oh, la verga. Qué loco, ¿no? Este está chido. La mayoría. Fernando Hernández Leiva, de Cuernavaca, Morelos, era un asesino igual mexicano que fue condenado en 1986 por 33 cargos de homicidio cometidos en 5 estados distintos de la Unión Mexicana. Pero confesó haber asesinado alrededor a 100 personas. Se sospecha que su número real de víctimas asciende a 137, convirtiéndolo en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia de México. O sea, la madre. Sí. Era un asesino organizado, nómada y hedonista y motivado por intereses. Cuando las autoridades mexicanas informaron que habían detenido a un sujeto que afirmaba haber matado a más de 100 personas, muchos dudaron que esto fuera cierto, ya que no se tenía registro de la mayor parte de dichos crímenes. Poco a poco, sin embargo, fue surgiendo la verdad. Hernández Leiva fue capturado por primera ocasión, en 1982, pero escapó de custodia. En 1996, junto con un cómplice de nombre Ramón Campos Gudiño, robaron una camioneta en Lomas de Zapopan. Siendo perseguido por la policía después del robo, en su desesperación ingresó a una casa y tomó de rehenes a una familia. Tras 7 horas de negociaciones, se entregó
siendo su arresto definitivo. La toma de rehenes y su posterior aprehensión fueron transmitidas por televisión. Leiva, apodado como... apodado como Pancho López, Ah, cabrón. apareció ante las cámaras de televisión y confesó haber matado a más de 100 personas. Los crímenes fueron cometidos en 4 estados diferentes del país. Y cuando preguntaron a Leiva por qué lo había hecho, solamente dijo: los maté porque tenía que hacerlo. No sé hacer otra cosa. Sí. Así nomás por sus Le pregunté y ganas. me dijeron que sí. Exacto. Como el Fuentes vato de que... El caníbal del autobús. Ándale. No, Ya, es que el Diosito me Espíritu dijo... Santo. Diosito me dijo que lo hiciera, que si no lo mataba yo, me iba a matar él, porque él era un alien. No lo conocía, pero dije, déjamelo filereo. Se Chico ve cuchillo cre- de cazador, güey. Se oye Cuchillo de creíble. Mames. No, pues está con madre. Sí, esos Ay, está con madre. fueron algunos... Sí, güey. O sea, el modus operandi sí está chido. Lo que no está chido es que sí fueron reales, que sí hay víctimas reales. Pero lejos de eso hay que... ¿Cómo se dice? Como reconocer que sí tuvieron un cierto nivel de inteligencia cada uno de estos que mencionamos para poder llevar a cabo sus crímenes. Así es. Pues estos son todos los que traíamos. O algunos. Algunos de los que traíamos. Porque son demasiados. Y de esos posiblemente esperemos y tengamos episodio Próximo. para cada uno. Sí, algún día. Pues ya saben lo que es un asesino serial. Es alguien que... Ya tienen algunos ejemplos de asesino serial. Una persona con un coeficiente intelectual alto, muy perfeccionista, dependiendo, ¿verdad? También si es alguien organizado o alguien desorganizado. Por ejemplo, Miyazaki no era nada organizado. No, él era porque... Ese güey estaba muy reprimido. Pero nada organizado. Así es. Y recuerden, no sean ibristofílicos. Exacto. ¿Qué es la ibristofilia? Dije. Es la persona que se siente atraída por las conductas o por las conductas agresivas o los... ¿Cómo decirlo? Asesinos. Básicamente. Alguien que los trata mal, pues. Alguien que es demasiado violento y cuanta cosa y se siente atraído por ese tipo de personas, ese tipo de conductas, se le conoce como ibristofilia. Y como les dije, si te golpean, te maltratan y de cuanta madre te hacen sentir, ¿cómo se le puede decir una palabra así, cacha, pero que sea real? Una basura, Una vasca. una así. vasca. Y aún así sigues porque dices que lo amas, eso es parte de la ibristofilia. Y tampoco lo confundas con el miedo, así que pues, si te está pasando, hay lugares donde puedes acudir para que te ayuden. Sí. Próximo capítulo, Mary Bell. ¿Mary quién? Bell. Campanas. No. La niña asesina. Pues, ¿cuántos años tenía? No te voy a decir. Ah, chales. Tendré que esperarme hasta el próximo sábado de Postmortem. Sí. Sí, ¿no? Básicamente. Chales. Pues Está ya muy sé bueno. las sábanas. Está muy bueno. Sí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Van 1 hora aproximadamente. Terminamos. Sí. Espero que se hayan entretenido un ratito, que hayan disfrutado el escuchar a algunos asesinos seriales, que eran los ejemplos, cómo se distinguen. Y obviamente esto no es mamada. En un libro precisamente sobre esto vienen indicaciones para tratar, güey, con asesinos seriales o para identificarlos. Entonces, si te piden ayuda en la carretera de noche, no te la acerques. Y nos Márcale a la pasó- policía, nos pasó, güey. Fíjate cuando íbamos hacia allá que... Ya cuando veníamos de regreso de No, Chihuahua. cuando íbamos a Chihuahua que estaba... Ah, no, eso, la camioneta. dices No, tú, había una camioneta roja. Ajá. Y luego que el chofer dijo, vamos a pararnos. Y lo no, ¿Estás no, no, pendejo? písele. Y Dale. Sí, güey, no nos yo nomás le dije, no, ya valió madre. Y la También ratita cuando veníamos de nos regreso. arrebasó. No, de hecho no se rebasó antes de que se que de No, que la cayera. camioneta roja. Por eso. No, pasamos y la ratito pasó. Echa la madre. Y luego ya cuando veníamos de allá, ¿qué fue? ¿Cuál Fue el- también otro vato que se les compuso el carro y estaba con el cofre abierto. Fue, uy, no te pares, dale. Está lloviendo, dale, sí, dale, sí. Dale. Usted marque 911, hay alguien en la carretera. Sí.
Usted písele, no sé, a veces por ser buena gente. No También cuídate de las personas que se comporten de una manera muy, muy amable. No de todos. No, o sea, una amabilidad excesiva, güey. Eso de ¿Cómo qué? ¿Cómo estás? Oye, ¿no quieres que te ayude? Veo que estás batallando mucho con tus bolsas del mandado. Sé que llevas 2 litros de leche, ¿verdad, güey? Pero ha de ser muy pesado para una mujer como tú o para un hombre como tú, güey. Déjame ayudarte. Es más, te doy un ride en mi carro. Eso, diría Chabelo. ¡Mucho ojo, cuate! Ay, güey. A ver, No, si le dice Chabelo es por algo, ¿qué tienes que hacer en Pero ese sí. caso? Nada, güey, no te la acerques. O sea, no lo dejes, güey. Yo solo puedo. Y dale para adelante tu día. Bien dicho, cuate. Y Tú pues, vales mucho. regularmente todos nos hemos topado con algún asesino en algún punto de nuestra vida. Todavía no nos damos cuenta, pero pronto va a caer. Sí me iba a pasar, fíjate. Sí. Sí. Pues muy bien, muchas gracias por habernos, iba a decir sintonizado, pero pues, Básicamente. bueno, por habernos escuchado, visto, si estabas cenando, Regalarnos un momento de... Pues un poco de tu valioso y preciado tiempo pues, para así escuchar es, este par de así prietos, es, ¿no? así es. Hoy no leímos los comentarios, pero lo vamos a hacer apenas. Alma Rosales nos pone, sí, en muchos casos también de feminicidios, los agresores van a los funerales o buscan a las desaparecidas. ¡Qué miedo! Sí, mucho Güey, miedo. de hecho sí. Sí, pues lo habías dicho ahorita. Hay bastantes que sí la han aplicado de esa manera. Andrea Luján pone: algunas veces los asesinos en serie tienen demasiado planeado todo lo que van a llevar a cabo con sus crímenes. Efectivamente, son... ¿Qué dijimos? Meticulosos, perfeccionistas. Y sí piensan... Básicamente el próximo movimiento. Para ellos matar es como jugar ajedrez. Tengo que mover esta pieza esperando que ellos muevan esta y yo pueda hacer esta. Exacto. Sí. Ah, pues justamente cuando estás hablando de Ted Bundy, puso Andrea también de una manera demasiado detallada. Un ejemplo de esto podría ser Ted Bundy. Ya cuando estábamos platicando de la parafilia. Sí, ya llegué. Hola. GPI Altair, nada más antojas. Perdón, es que ya saben que Carlos habla, yo como. Me tengo que mantener con algo en la boca para no hablar. Y aún así sigo hablando. Hombre, tú de veras. Sergio Fernández nos puso: ¿de qué me he perdido, perros? Pues ¿El día de hoy o en general? empezamos desde ¿qué te parece? 1 de julio. En un aproximado. Pues estamos hablando sobre qué es un asesino Asesino serial, cómo eran, más o menos cómo elaboraban. Obviamente el modus operandi de cada uno. de cada asesino es en variación dependiendo de su perfil y a las cosas que les pasaron de morritos, ¿no? Que básicamente pues, había güeyes que sí se acomplejaban, por ejemplo, con las manos, ya del Nemo. tendrían a estrangular. En manos de perezoso, dijiste. En manos de perezoso. Justo. Ay, no, ese Miyazaki está de a tiro. Pinche Miyazaki. ¿Cómo? ¿Cómo? Era... No sé pronunciar su primer nombre, güey. Hitomo. Tsutomu Miyazaki. Joel nos puso calaca. ¿Qué lo que? No, ¿qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué es eso? ¿Qué lo que? Shoya nos pone cerveza. Este güey. Hace andar bien, bien arriba, vato. Tú siempre estás comiendo. Sí, perdón. Es algo En que efecto, de hecho es... pueden checar en todos los otros episodios y van a ver que yo estoy o comiendo papitas o tomando algo. En este caso, pues está comiendo sopita. Sí. Carlos es más de... Antes de empezar me dijo: dime cuando vayas a poner cámara para quitar la sopa y que salga de cuadro. Yo con mi plato de aquí. Ah, Simón, espérame. Tanto jodido. Dale, en lo que tú hablas yo como. ¿No hay pedo? No, ok. Pero bueno, ya todos nos acostumbramos aquí a... Sí, ya A verte comer. A la madre. Ya que se le va a hacer, ¿verdad? Si el niño quiere comer, pues que coma. Ay, se le cayó su cubilete. Contigo en un lado no podría ser, la neta.
Contigo uno no podría hacer dieta. Digo, hay que estar a dieta cuando fuimos a Chihuahua. No más. Detox. Damn, güey, fue horrible. Tacos de tamarindo con gomitas y papitas y Uf. cacahuates con chamoy. Delicioso al entrar. Qué buen monchis. Duro al salir. Sufrió que no. Casi grita, güey. Esto es sangre, ¿no? Todavía no Fue alcanzamos a chamoy. comer ni nada. O sea, fue lo más triste. Que andábamos de Fue regreso. chamoy. Bueno, Bien, muchas pues. gracias por habernos escuchado. Nuevamente, pues nos vemos el día de mañana. Sí, mañana tenemos, recuerden, Molexicast. ¿Quién, Sí. ¿Quién vendrá mañana? ¿No sabes? Es tan especial que ni yo lo conozco. Exacto, siempre es así. El invitado de mañana es tan especial que ni siquiera nosotros sabemos quién es. Justo. Ah, no, que la caray. Y último comentario, pues sigue siendo Andrea con que con esas No aguantas gomitas, nada no aguantas con nada, esas no gomitas. aguantas nada. Sí, Carlos, no manches. Fue todo lo que comí como hasta la 1 de la tarde. Altair Solí nos pone, no olvides seguirnos, compartir, recomendar y comentar. No le hagan Eso, caso a ese vato. güey. Ese soy yo. Así es, no olviden seguirnos, compartir los episodios que tenemos tanto aquí en Facebook como en Spotify y en YouTube, que vienen siendo los mismos. No, es que pues Spotify es Un poquito puro diferente. audio. Un poquito Sí, diferente. es puro audio. Es chido para descargarlos y es Manejas, ir pues, caminando y sí. la. Vamos a escuchar estos par de prietos, estos color mole. Justo. Y pues recomendarnos con tus amigos sobre que no, pues tengo unos compas que tienen un podcast y que la madre que le hacen allá las... Ah, Simón, eso no sería un paro, ¿eh? Sí. O sea, los días sábados que ustedes digan, uy, estos güeyes hablan de tal cosa. Igual, Hasta por... la mayoría de aquí nos tienen agregado un pinche saludote para El Paso, Texas, ¿cómo de que no? Ahí llegó el Dani. Sí, ya. Ah, Oye, huevo. la mayoría de personas nos tienen Agregados. agregados o tienen su número de teléfono. Pueden decir así, ay, güey, mira, me encontré a Nos este paro. loco y Dijo, estaría chido que hablaras de él. dijo el Homero. Finge demencia. Sí, justo. Pues sí. Y nos pues pueden- hablaríamos de él, o sea, pueden darnos algún tema que les interese escuchar. Pues como les decía, nos pueden compartir con sus compas, así como de que aunque sea por que me da cringe, que me avergüenza ajena, ¿qué tiene? El caso es llegar. Sí. Y pues bueno, Sí, nos pueden enviar mensajes, como dice Carlos, a nuestras redes sociales, o bueno, a nuestros perfiles que ya nos tienen agregados, o si no, pues aquí en la página, o si están en el Telegram oficial de Potsmarten, pues ahí mismo también. ¿Sí o no? Simón. Y pues mañana, recuerden, sábados es Postmortem, domingos es Molexicas, que es tema libre de lo que sea, o si viene alguien con nosotros, que Lo se vamos a alburear. explaye. Sí, también, lo albureamos y que se explaye. Exacto. Así que pues recuerden que ¿cómo valga la redundancia? Me quedé trabado en Molexicas es invitación abierta. Es de que quiero caerle a su podcast. Simón. El domingo tenemos Molexicas, le caes. Y posiblemente en un futuro pues estén en Postmortem. Así como El Postmortem Sí. es ahorita un poquito más, ¿qué se podría decir? Propio personal. Sí, es propio personal. Ya si en un futuro se da o se siente el ambiente así, pues adelante. Pero Moléxica sí es de... Ven, siéntate y a ver qué pedo, qué cuentas. Ajá, disfruta. Sí. Solamente llega, platica tus anécdotas. Es un libro abierto, es tema libre, es lo que tú quieras decir. Sí, aquí me Puedes gusta. venir a opinar, a comentar lo que tú quieras, a criticar si Sí, le quieres tirar caca a Jacobo Wong. También. Gata tu madre, Jacobo. Ese es mi pan de cada día. Sí, ya sé. Bueno, ahora sí, dicen que el que muchos se despide no se quiere ir, pero pues hay que mimir porque no hemos mimido. Sí, güey. Muchas gracias por habernos escuchado, visto o compartido otra vez. Ay, no. Yo soy Altair. Te mandamos un beso donde lo quieran poner. Yo soy Carlos y esto fue Potsmortem, 99.3. capítulo 6. Asesinos en Serial serie. killers. Ah, asesinos seriales. Sí, sí, claro, asesinos. Sí, sí, joja, joja, joja. Jos, 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 jos. Sí. Hasta la próxima. Chao. Sale épicamente de cámara. Se cae de la silla. Se cae de la silla.
Pues Pero, sí. pues ahora sí. Muchas Me siento gracias. desvanecido. Nos vemos. En Y- el próximo. Sueños de terror. Que no los maten en sus sueños. Que tengan muy lindas pesadillas. Adiós. Ah, espérate, era el mismo. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Bye. Sí. Eso de tener la semana toda agitada, güey, no deja nada bueno. Y salimos. Ahora sí.